Hola, pues muy buenas tardes. Ya estamos en Sala 24. Nos extrañaron, nosotros sí a ustedes la semana pasada, pero bueno, estamos en periodo vacacional. Sin embargo, ya la Cineteca Zacatecas tiene funciones de cine, recuérdenlo, de martes a domingo. Y bueno, seguramente muchos de ustedes están disfrutando también el Festival del Folclor que se está efectuando actualmente. Bueno, pues me da mucho gusto saludarlos a todos, a nombre de la producción de Fabio Ahumada, todo el equipo de trabajo aquí en el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Y bueno, pues hoy tenemos un programa especial, tenemos invitado aquí en el programa. Actualmente se está exhibiendo la exposición de colectivas en la Cineteca Zacatecas, en el vestíbulo. Recuerden que la entrada es libre, que no hay costo. Ustedes pueden ir a visitar la exposición. Y bueno, pues nos acompaña Leopoldo Elías Smith McDonald. Él es director de teatro, músico, artista plástico. Y Polo, qué gusto verte. Gracias. Bien, gracias por el espacio, Jaime, Gaby, un placer estar aquí con ustedes. Jimmy, ¿cómo estás? Muy buenas 15 días tardes. Que no te veía aquí. No, pues sí, ya nos extrañamos. Oye, pero sí diario en la Cineteca, ¿verdad? Claro que sí, viendo las pelis. Y ahora pues un gusto tener a nuestro invitado, un conocido actor, una personalidad muy estimada en Fresnillo, una referencia en el ámbito de la creación visual, el teatro y en múltiples actividades artísticas que se desempeña Polo, lo ubicamos por ahí. Y a propósito de que tiene su exposición de colectivas desde el 5 de junio que se está exhibiendo en la Cineteca, una exposición muy amplia que ahorita nos va a comentar Polo, pero ya está por concluir el día próximo 10 de agosto. Entonces Polo nos viene a invitar precisamente a recordarnos de ir a ver esta exposición tan interesante de cerca de 30 piezas en diversos formatos de esta obra pictórica de muchos años, Polo, que has estado armando. Y quisiéramos que nos comentaras, ¿verdad?, con el público, que nos recordaras estos días últimos que da y de qué trata, de qué es el tema de la exposición. Prepáranos para el público invitado, que digas, van a ver esto, clávense en esto, atiendan aquello, vean las texturas, esas cosas que los artistas, por supuesto, entienden perfectamente y que el público también queremos notar. Claro, sí, gracias. Bueno, de colectivas tiene que ver con diferentes procesos, con diferentes momentos que, pues bueno, se fueron plasmando y que fueron parte de obras que tenían un sentido, que tenían un nombre, que tenían un título, y que precisamente ahora al reunirlas y hacer una individual, casi la mayoría fueron hechas para exposiciones colectivas, y que ahora se juntan y pueden hablar pues de un lenguaje, pueden hablar de algunas técnicas que un servidor maneja y prefiere. Y en ese sentido, pues sí, tenemos que echar un viaje. Hay un viaje a las texturas, hay un viaje a los formatos, hay un viaje a diferentes lenguajes que, como reitero, corresponden a diferentes momentos, a diferentes instantes en los procesos que uno, y como cualquier otro que se dedica a las artes visuales, pues lleva consigo mismo, ¿no? No escapa uno a manifestar lo que tiene uno adentro, lo que le está haciendo ruido, lo que le apasiona o lo que le incomoda. Es algo que podemos encontrar, pero sobre todo el poder realizar un producto cultural que pueda establecer un diálogo con ustedes, ¿no? Con la gente que tiene y se da la oportunidad de ir a ver, y en ese sentido establecer esa comunicación en lo individual, que tan importante es y necesaria en estos tiempos en los que vivimos, ¿no? Son como ventanas que nos abordan, que nos hacen abordar otros espacios, otros niveles de comunicación en la parte, en el ámbito de la imaginación, el ámbito de la
contemplación, ¿no? Cómo a través de la contemplación podemos transmitir o podemos establecer diferentes sentimientos o diferentes emociones, que es finalmente lo que nos conlleva estas áreas, este arte. Oye, Polo, bueno, para aclararle al público, tu obra es arte abstracto, ¿cierto? Sí, sí. Por lo claro, nos manejamos en ese lenguaje. Ya, pues ya alguna vez lo dijo el mismo Pollock, ¿no? Cómo pintar como en el Renacimiento, si en aquel entonces existe el radio de transistores, existe el helicóptero, existen tantos avances que ya no se puede hacer lo que se hacía antes, ¿no? Además aparece la fotografía, que en ámbitos, que también en el ámbito del arte pues tiene sus propios elementos, y en ese sentido sustituyen mucho pues al arte figurativo, ¿no? Y el arte abstracto, porque vuelvo a repetir, el lenguaje, bueno, la comunicación o el diálogo que uno establece al hacer, con su hacer, no es precisamente ya la naturaleza, sí es de alguna manera todavía, pero también interiorizamos, ¿no? Interiorizamos, y qué tan importante es esta manera de establecer diálogos con lo abstracto, si la vida es muy abstracta, ¿me entiendes? Si la propia vida, si las propias situaciones que vivimos en la actualidad, digo, decía el país surrealista por pues México, ¿no? Tanto los surrealistas, Juan José Arrola también decía, el absurdo es cotidiano en México, ¿no? Y bueno, y aquí también en nuestros ámbitos. Claro, sí. Oye, Polo, y bueno, tienes más de 30 años en la dirección de actores, en la dirección teatral. Has sido tú actor de teatro, de cine, de televisión también. Claro. Y llevas, te digo, más de 30 años como actor dirigiendo. Pero en las artes plásticas, ¿cuántos años son los que llevas? Porque yo recuerdo mucho una exposición individual tuya en la Ciudadela del Arte hace más de 10 años. Yo creo que tendrá unos 15 años, o no lo sé, pero ya siempre te veía muy inquieto dibujando. Digo, aunque no te dedicabas a las artes plásticas, siempre veía que estabas al pendiente y trabajando en escenografías o haciendo dibujos. Pero ya que tengas exponiendo, más o menos, ¿cuántos años son? Sí, bueno, se supone que cuenta desde obviamente nos dedicamos a la plástica, pues porque uno mismo hace sus propias escenografías, y ahí pues la plástica es servicial para la escenografía, para el teatro. Y en este caso, en el 2013, me parece, en el 2013 fue mi primera exposición oficial, pues, ¿no? Habíamos tenido otras colectivas con las máscaras, porque soy mascarero también, soy cartonero, y ya habíamos tenido ya algunas antes de plata, como también de cartonería, con máscaras, pero la oficial es a partir del 2013, pues para acá. Más de 10 años. Y ahora con esta exposición de colectivas, que la recomendamos mucho, y les queremos decir que esta exposición estaba contemplada para que se exhibiera, tuviera una permanencia nada más de un mes, y que se le agregó un mes más, porque es una exposición que además ha gustado muchísimo. Tanto los niños muy curiosos van y ven las obras, hemos tenido funciones infantiles, así como el público adolescente, los adultos, pero que seguramente esta incursión en el teatro, en el cine, te ha ayudado también al momento de que haces tus obras. Y ya hablando del cine, a mí me gustaría que le compartieras a la gente algunas de las películas en las que tú has actuado, Polo. En las que he participado. Pues sí, como no, en Goite a un Dios para sí mismo, de Diego López, ¿no? O sea, ahí tuvimos una participación y una amistad con José Carlos Ruiz, que también es de por acá. Sí, un gran actor. Sí, claro, con el cual hay una amistad, y sí, de hecho él se quiso hacer pintor a raíz de esa película, y pero no, es mejor coleccionista que
pintor. Lo intentó, pero bueno. Y bueno, también en Gringo Viejo, también ahí salimos de extra, pero sí hubo un programa que hizo un reportaje que hicieron, un documental, y por ahí dedicado también a los extras y a los que no eran los personajes principales. Por ahí también tenemos una participación, La brújula que lleva el muerto de Chango Pons, ¿no? También en, ¿cómo se llama? Uto, sí. Sí. P asterisco. De Martín Bautista, un cortometraje. Un cortometraje que se llama P asterisco To. Uno podría decir puto, ¿verdad? Pero no se vale. Entonces, no, bueno, también en esa y en otros. En otros cortometrajes de aquí mismo, ¿no? De Zacatecas. De Zacatecas. Pues estamos hablando que ya desde hace varios años has tenido participación en el cine, y que bueno, porque yo creo que también es importante que se resalte esta parte tuya de que has trabajado en cine, en televisión, en comerciales, obras de teatro, eres músico. Además, entonces, bueno, invitar a toda la gente para que vayan a ver de Colectivas a la Cineteca Zacatecas y que disfruten de esta exposición que se estará exhibiendo hasta el 10 de agosto. Jimmy, no sé si tú tengas alguna pregunta, Apolo. Pues nada más quiero yo insistir en que es una muestra muy interesante, porque Polo desde inicio de la década de los 80s se ha ido formando en muchos talleres de artísticos en Zacatecas, en Fresnillo, y ha tenido de maestros a maestros muy notorios en el ámbito de la creación, de la escultura, de la literatura. Entonces eso le ha dado una riqueza muy amplia a su obra, que ahí vamos a ver precisamente en esta selección que él hizo. Y por ello yo lo recomiendo mucho, no perdérsela. Si usted no ha tenido tiempo, vaya, por favor. Y entienda, por supuesto, esta época que le tocó vivir a Polo desde los 80s y cómo está reproduciéndose ahí. Es una síntesis un poco también del arte que se ha ido realizando en Zacatecas. Me refiero a todo el estado, pero también en el país. Un poco de cómo ha evolucionado estas formas artísticas. Vamos a ver ahí, por supuesto, un estupendo dibujo, un estupendo autorretrato de Polo que él hizo. En esta obra totalmente lo que él decía, ya no hacemos el dibujo o la pintura que hacemos en el Renacimiento o antes, y no, a veces es necesario volver a hacerla para apreciar los detalles. En este caso nos detalla un autorretrato que nos detalla ahí la personalidad del mismo autor, y yo creo que esa exposición ahí abrimos, si usted quiere, llega ahí, abre y ve todo lo demás, y va a entender precisamente esta trayectoria, estas incursiones que hace Polo en varias disciplinas, pero también su trayectoria y cómo va viendo el mundo que ante él se está presentando a los costados, al lado, al frente, en Zacatecas, en la escena nacional, en la escena internacional, que le llega por medio del cine, de la literatura y de su trabajo mismo en lo que es el teatro. Entonces es muy rica, y yo creo que es muy interesante ver particularmente su obra como autor, porque representa una personalidad zacatecana muy, muy, muy especial por todo esto que ha vivido en todos estos ámbitos que ha circulado, todas las personas que ha conocido Polo. No me refiero nada más a los artistas, sino a la gente en común, al pueblo común y corriente de varios municipios, estados y países. Por ello, yo la recomiendo mucho, no se la pierda, y de verdad que es una suerte tener a Polo en esta selección especial que nos hizo para la Cineteca, y que ha tenido ya un público muy amplio de ver en todo este periodo, y que yo quiero pedirles que aprovechen estas vacaciones para que no se la pierdan. Y luego cuando se encuentren a Polo por ahí, ya lo cuestionen. Oye, a los que les quedan pocas vacaciones, ¿verdad? Algunos ya regresan el próximo lunes a clases, entonces tienen todavía unos días para disfrutar, pero hay quienes continúan de vacaciones, los estudiantes. Y creo que este autorretrato que mencionas me parece que es el único figurativo que hay en la exposición. Ahorita nos sigues comentando, Polo. Vamos a la primera pausa y volvemos.
Bueno, pues ya regresamos, estamos en Sala 24 y muchas gracias a Apolo, Leopoldo Leas Smith, quien estuvo con nosotros, que ya se tuvo que ir, pero vayan a ver De Colectivas, esta exposición de su autoría, vayan a la Cineteca Zacatecas. Y bueno, pues Jimmy, vamos a ver la cartelera de la Cineteca Zacatecas, vamos a ver qué programación hay. Martes 28 de julio, 19 horas. La diosa de asfalto. Dirección Julián Hernández. Miércoles 29, 19 horas. Noche de Fuego. Dirección Tatiana Hueso. Jueves 30, 19 horas. La Habitación. Dirección Natalia Beristain, Carlos Carrera, Daniel Jiménez Cacho, Ernesto Contreras, Carlos Volado, Alejandro Valle, Alfonso Pineda Ulloa e Iván Ávila. Viernes 31, 19 horas. Yermo. Dirección Everardo González. Bueno, pues ya regresamos y recuerden que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que es quien organiza la institución encargada de efectuar el premio Ariel, toda la planeación, organización, bueno, pues continuamos con los ciclos que está justamente haciendo hace una curaduría, nos presenta películas, son 4 películas por cada ciclo que llega a distintos espacios del país, son poco más de 20 sedes en el país, nos da mucho gusto que en Zacatecas llegue a la Cineteca y pues ahora regresa en el mes de julio, estamos terminando ya el mes de julio, tenemos el ciclo número 5 que está dedicado a la dirección de fotografía. Todo lo que vemos a cuadro, que es parte de la iluminación, la forma en cómo están retratado cada cuadro en las películas, todo esto es fotografía. Cómo se acomoda la cámara, si es un plano general, si es un plano corto, si es un close-up, si es un full shot, si es un full long shot, es decir, si son tomas muy cerradas, si son tomas abiertas, si la cámara se mueve, si es cámara fija, si es cámara en mano, si ven un tripié, bueno, todo lo visual, cada cuadro que estamos viendo, toda esta parte de imagen es fotografía. Por eso luego hay películas que decimos que la fotografía es muy bella, ya sea por los claroscuros, los paisajes, por la composición. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, las películas de Tim Burton, acuérdense de Charlie y la fábrica de chocolate, es todos estos colores, la composición, el acomodo de los personajes, los fondos, los escenarios, todo esto que rodea a una película es parte de la fotografía. Esta belleza visual que ustedes ven a cuadro. Entonces, para esta edición, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas nos manda 4 películas que fueron nominadas a Mejor Fotografía. Ya tuvimos La diosa de asfalto, que es una película dirigida por Julián Hernández, una película que yo les recomiendo que la busquen, ya no alcanzan a verla en la Cineteca, pero es una película que ustedes pueden buscar, verla en plataformas, es una película mexicana del año 2020, dura 120 minutos, clasificación B15 y nos habla de Max, quien regresa a su barrio convertida en la vocalista de un grupo de rock. Ahí le esperan los recuerdos, las noticias nuevas y las verdades que durante años guardaron silencio. Sonia es una voz que habla desde la muerte. Ramira y la carcacha regentean la miseria del barrio y la guama se hunde en la locura. Bueno, esta película pues es un drama.
Habla de la música, aborda el feminismo, la homosexualidad, las bandas. Ya pasó la película, pero seguramente si ustedes nos están viendo en otro estado, consulten la página de la academia. Ahí vienen todos los foros, viene todo el circuito donde la película se va a estar proyectando. Así que si tú nos estás viendo o usted nos está viendo de otro lugar, entra a la página de la academia y vea todas las sedes, los horarios, los días. Y bueno, pues una película fotografiada por Alejandro Cantú. Él fue el director de fotografía de esta película. Ha sido, creo que casi de todas de las películas de este director, de Julián Hernández, ha trabajado con otros grandes directores también, incluyendo a Ivana Viladueñas en Zacateco. Alejandro Cantú retrató Zacateco. Bueno, pues es el mismo director de fotografía de esta película. Digo, Zacateco con una foto distinta, una fotografía más de paisajes. Esta película es ficción, Zacateco es un documental. Así es, yo creo que, Gaby, estas vacaciones son muy interesantes precisamente para aprovecharlas al máximo. Les recomendamos ver estos 4 títulos que están, que nos envía la Academia de Ciencias Cinematográficas, la Academia Mexicana, y efectivamente esta es una crónica precisamente de la vida de los jóvenes en la ciudad, en la enorme Ciudad de México. Entonces, no se la pierdan, vamos a ver una película de desesperanza precisamente, pero que retrata muy bien precisamente a los jóvenes contemporáneos y todo lo que están expuestos, ¿no? Estas cuestiones de la delincuencia, de la corrupción, de la esperanza no alcanzada, de los sueños y sobre todo de la pobreza, que es algo que va a destacar aquí. Nada ajeno nos va a parecer verlo, pero sí como en una gran urbe, ¿verdad?, puede haber estas formas de la esperanza, la perdición total y cómo unos jóvenes viven su cotidianidad. Entonces, no se la pierda para entender un poco esta sociedad que a veces nos parece incomprensible. Aquí, en esta película nos dan un poco las pistas para un poco entender esto, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Así es. Y bueno, hoy alcanzan a llegar a las 19 horas, alcanzan a llegar a ver la película de Tatiana Hueso, Noche de Fuego. También una película con una fotografía bellísima. A mí me gustó mucho por supuesto es una gran película. La foto es muy bonita. A mí me gustó muchísimo la parte visual de esta película. Su contenido, por supuesto que también es para reflexionar. Es una película que se desarrolla en un pueblo ubicado en la Sierra de México, controlado por un cártel de la droga. Las madres y las niñas las disimulan cortándoles el cabello y tienen en sus casas un escondite para que estén a salvo de quienes se las llevan. Los ecos de la violencia inherente al lugar son una amenaza ineludible. Bueno, pues esta es una película de drama que habla de secuestros, de desapariciones. Una película dirigida por Tatiana Hueso de 2021, dura 110 minutos, es clasificación B. Y bueno, pues esta película que tuvo mucho éxito, estuvo en la sección Una cierta mirada del Festival de Cine de Cannes, estuvo en el Festival de San Sebastián. Esta película recorrió muchos festivales y también con nominaciones al Ariel. Y bueno, pues aquí es otra opción para que vayan a la Cineteca Zacatecas. Tatiana Hueso es una directora muy interesante, originaria, claro, nacida en El Salvador y posteriormente emigra a la Ciudad de México y aquí ha hecho estudios en el Centro de Capacitación Cinematográfica de la Ciudad de México y también hizo una especialización de cine documental en Barcelona, España y a partir de ahí ha producido muchos documentales y películas también de ficción muy interesantes, yo creo que muy
muy actuales, muy duros, como en este caso, donde narran precisamente esta violencia que se ha asentado prácticamente en todo el país, pero sobre todo en estos estados de lo que es en la sierra del occidente de México, por ejemplo, en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ella acude precisamente a esta problemática que sufren sobre todo las niñas, adolescentes, las jóvenes, y cómo están expuestas a esto, a ser captadas, cooptadas, asaltadas, robadas, para hacer esta cuestión de lo que es la trata de personas y de introducirlas al mundo, pues, de lo que es la delincuencia organizada en todos los ámbitos, de todas las facetas. Entonces, un retrato muy crudo de esta violencia, que lo ve ella con una forma muy crítica de cómo se gesta, de cómo prácticamente cualquier hogar no está libre, precisamente, si teniendo una niña, una bebé, y los problemas que le esperan en el futuro. Yo creo que es un mensaje muy desesperanzador, pero también una crítica muy actual para que las autoridades, todas, me refiero de ellas, de todos los ámbitos, atiendan precisamente esta crítica que hace Tatiana Hueso, que parece ficción, pero capta un poco lo que es actualmente la realidad y que viven muchas de nuestras adolescentes, niñas, y jóvenes, y que vemos ahí, usted lo ha visto en los periódicos, alerta ámbar, se busca y vemos la foto de la jovencita, nos dicen la edad, las características, dónde desapareció, etcétera. Entonces yo creo que Tatiana Hueso aborda esta problemática y hace una disección, yo creo que muy, muy dolorosa, precisamente de cómo se gesta. Son las respuestas que muchas familias andan buscando, y aquí Tatiana un poco nos dirige cómo es este ámbito, pero hay que verla para entender un poco y comprender esta situación contemporánea dentro de todas estas películas de ahí, que yo creo que son muy atinadas precisamente para verlas y aprovechar al máximo en estas vacaciones. Así es. Y hay otra película, Jimmy, que me parece muy valiosa porque son 8 relatos. Es una película que se compone de 8 historias. Estoy hablando de La Habitación, que también es parte de este ciclo de dirección de fotografía. La Habitación se estará proyectando mañana jueves a las 19 horas. Recuerden que las funciones tienen... acostumbramos que las funciones sean a las 5 y a las 7 de la tarde. De repente varía un poquito la hora, dependiendo de la duración de las películas, pero todo el ciclo de la Academia, este ciclo de voces del cine mexicano, se estará efectuando a las 19 horas. Solamente se proyecta la película una vez. Entonces, para que no se pierdan estas funciones. La Habitación, pues, es un relato colectivo que plantea de forma metafórica la transformación de México en sus últimos 100 años a través de los inquilinos que la han habitado. Es esta, pues, como les comentaba, una película de episodios, y es ahí donde me parece interesante que vamos a ver 8 propuestas. Los directores que participan son Natalia Beristain, hay también un cortometraje de Carlos Carrera, hay otra historia de Daniel Jiménez Cacho, de Ernesto Contreras, Carlos Volado, Alejandro Valle, Alfonso Pineda, y también participa el cineasta zacatecano Iván Ávila Dueñas. Esta película dura 2 horas. Y pues es una película que es de 2016, que tiene 10 años de que se realizó la película, de que se estrenó. Es clasificación B. Y lo que les comentaba, creo que justo porque son 8 historias donde cada director trabajó con un elenco diferente, las historias son distintas, ubicadas en distintos momentos, con un director de fotografía también distinto. Entonces, son 8 miradas que hay que ver en las Cinetecas Zacatecas. Está, por ejemplo, desde artistas internacionales como Irene Jacob, ¿se acuerdan de esta actriz
que participa en la trilogía de Krzysztof Kieślowski, de Tres colores, azul, blanco y rojo. Bueno, Irene Jacob, quien actúa en precisamente la de rojo, ella participa en una de las historias de la película La habitación. Entonces, esta es una recomendación también para que la vayan a ver. La historia de Ivana Viladueñas también, que recomiendo mucho, y que, bueno, Ivana Viladueñas ya ha estado aquí en la Cineteca Zacatecas, ya varios talleres que ha impartido, y en ciertos talleres que Iván ha impartido justamente en la Cineteca, él ha puesto en ocasiones esta película y han analizado la parte que le tocó a él dirigir, Jimmy, que me parece que, pues, muy valioso. La historia que él aborda, que por cierto trabajó con niños, entonces trabajar con niños no es fácil. Les digo, es una película que se compone de 8 relatos muy diferentes. Es una historia, ¿verdad? Dicen, si los espacios hablaran, ¿qué contarían, verdad, de todo este periodo histórico en la Ciudad de México? Precisamente una habitación, y que nos va a narrar precisamente desde el siglo XIX cómo históricamente han sido esas vicisitudes desde los habitantes que ha tenido, que pueden ser habitantes de los estratos ricos, holgados, y pueden también ser de estratos humildes, pobres, que en determinado momento histórico lo ocuparon, delincuente, etcétera, como el tema que aborda nuestro director zacatecano Iván Ávila, que es de veras, habla precisamente del prestigio, Gaby, que ya se ha ganado Iván dentro del ámbito de la cinematografía nacional e internacional, al ser reconocido y darle un segmento precisamente de esta historia. Todas están muy interesantes y narran históricamente estos periodos. Es una clase prácticamente de historia de estos momentos que ha estado en México desde el Porfiriato hasta la época prácticamente moderna o contemporánea, por allá del 68, me parece que la más moderna. Entonces no se la pierda, está muy bien recretada, y sobre todo recuerde que esto es el ciclo de fotografía. Entonces todas las películas, las 4, son estupendas, y sobre todo son gratuitas, hay que reafirmarlo, Gaby. Gratuitas, son joyas del cine cinematográfico nacional e internacional, son gratis para que usted las vea, son de la máxima calidad. Si ya usted se las quiere perder, allá usted, pero yo recomiendo que haga una agenda, quite todo y diga, no, voy a la Cineteca porque vamos a ver estos tesoros que se van a presentar por única ocasión en el horario de las 7. Y vaya a ver precisamente en todas, pero en particular cómo Iván Ávila Dueñas, el director zacatecano, construye su historia y cómo hace sus elementos. Yo creo que es muy interesante para compararlos con todos los demás, ¿no? Yo haría eso. Sí, así es. Son 2 horas de esta película, La habitación. Y bueno, tenemos también otra propuesta para el próximo viernes 31 de julio. Ya está por terminar este mes, que pronto. Y vamos a presentarles a las 19 horas también de manera gratuita la película Yermo, que es, pues, un documental que dura 76 minutos. Esta película que explora la vida desconocida en 10 desiertos alrededor del mundo, pues la interacción de las personas, la naturaleza, y son 10 desiertos, y qué valioso, digo, qué maravilla haber documentado este trabajo. Everardo González, él es director, a lo mejor a ustedes lo recuerdan, él dirigió La canción del pulque, Cuates de Australia, El cielo abierto, La libertad del diablo, y entre otros documentales más. Pero Everardo, algo que me parece muy valioso es que él también es fotógrafo. Él empezó creo que fue antes la fotografía y ya luego estudió cine. Entonces, hay un documental que yo le recomiendo mucho, que es su ópera prima, su primera película, La canción del pulque. A mí ese documental me gusta mucho. Y este documental, entonces lo que les decía, él
ha estado siempre al pendiente de la fotografía. Además de director, ha sido fotógrafo y por ejemplo, en este documental, él también hace la fotografía. Entonces, Everardo, pues además de ser director, tiene un ojo ya muy especializado en los retratos, el paisaje, en todo tipo de planos, en todo tipo de cada uno de los encuadres que vamos viendo, los movimientos de cámara. Y él ha trabajado también como fotógrafo en algunas películas de ficción. Entonces, esta película de Yermo, pues es un retrato audiovisual bastante bello. Y sobre todo una oda, así un poema, si usted quiere, o dedicado a la vida, a las personas que viven precisamente en estos espacios inhóspitos aparentemente, de estos desiertos que él nos está presentando, tanto de África, Asia y también seguramente en Latinoamérica. Él nos presenta, ¿verdad?, precisamente a la gente que vive ahí, las costumbres, cómo se amolda al paisaje y el paisaje se amolda a ellos, ¿verdad? Entonces, donde aparentemente hay solo aridez y sin vida y tal vez muerte, ¿no? Ellos le dan vida y cómo aprovechan hasta los más mínimos recursos precisamente para arraigarse, continuar, formar familias y tener esa vida que muchos, como los beduinos, que se la pasan migrando, persiguiendo el agua, y otros como tienen una presencia física constante, ¿verdad? Y cómo le hacen para arreglárselas. Entonces yo creo que para un fotógrafo en la luz dura, directa del desierto es muy difícil, ¿verdad? Captar precisamente estas imágenes, pero aquí nos demuestra con toda maestría cómo apreciar ese paisaje y sobre todo a las personas y su medio ambiente, cómo se amoldan a él. No se la pierda también este documental muy interesante, y lo que le reafirmo, ¿no? Las 4 piezas, yo digo que son imperdibles. Así y son una síntesis del buen cine mexicano, en este caso, como dijo Gabay, que ha sido nominado a la categoría o ganador de la categoría de fotografía en varias de estas películas, y todas son extraordinarias. Yo creo que eso, como le vuelvo a insistir, no se las pierda porque son gratuitas, así es que aproveche e invite a quien quiera porque es gratis. Así es. Bueno, pues nos vamos a la siguiente pausa y ya regresamos aquí a Sala 24. Pues ya regresamos, estamos aquí en Sala 24. Y bueno, pues como todos los miércoles tenemos la colaboración de Armando Navarro. Vamos a ver este video que preparó especialmente para Sala 24. Qué día tan feliz. Se disipó la niebla temprano. Yo trabajaba en el jardín. Los colibríes se detenían sobre las madreselvas. No había nada en la tierra que deseara tener. No conocía a nadie que valiera la pena envidiar. Olvidé todo el mal acontecido. En el cuerpo no sentía ningún dolor. Al incorporarme, vi el mar azul y unas velas.
Bueno, pues ya regresamos y este video que acabamos de ver, pues a propósito de la marcha que hubo el miércoles pasado, no tuvimos programa, pero ya teníamos reservado este video para que ustedes lo vieran y justo lo que mencionábamos de la fotografía, Jimmy, el colorido, resaltar cada uno de los personajes, bueno, de las personas, los escenarios, las banderas, los colores, todo esto es parte de la fotografía, que no es lo mismo retratar de día que en la tarde, en la noche o en un espacio cerrado, en un espacio abierto. Todo esto tiene que ver con la fotografía. Y sobre todo como lo hace Armando, ¿no? Que es un cineasta y guionista extraordinario y que hace esa compresión de estos personajes y de este ambiente para darnos una síntesis precisamente de este ambiente que se vivió en esta última marcha de la comunidad LGBT y más, y que lo hace muy interesante por parte de Armando, una visión muy aguda que vemos constantemente tanto en sus comentarios de todo tipo que hace de películas respecto a las creaciones contemporáneas, y en este caso particular, hace reciente, es también muy interesante, muy agudo, y así lo veremos, por supuesto, en sus siguientes colaboraciones, que siempre son muy interesantes, muy esperadas y muy atinadas, Gaby. Sí, así es. Y a propósito que hablábamos de la dirección de fotografía, pues este trabajo en el que Armando fue a retratar este acontecimiento y bueno, pues lo que ya mencionábamos, ¿verdad? De la cámara, dónde la va a colocar, cuánto tiempo va a estar retratando a las personas o la bandera o tal o cual elemento, si lo va a dejar en primer plano, segundo, tercer plano, al fondo, qué escenarios, dónde se va a colocar. Entonces, todo esto tiene que ver con la dirección de fotografía. Y bueno, pues hablando también de la dirección de fotografía, los actores, los escenarios, todo esto, se acaba de estrenar La Odisea y pues es una película dirigida por Christopher Nolan, que yo le tomé mucho aprecio a Christopher Nolan por la película de Memento, que a mí Memento me encantó. Es una película que la tiene que ver uno sin perder detalle, sin distraerse, por la forma en cómo está contada, un cine diferente. A mí Memento me encantó y de hecho Memento es de mis películas favoritas, que la tengo todavía en el DVD, que nunca lo voy a perder, siempre voy a tratar de conservarlo. Y a partir de ahí, seguirle la pista a este director que tiene varios largometrajes que han sido muy exitosos, por supuesto. Y bueno, esta película que se acaba de estrenar, un éxito en taquilla, con grandes actores, no se le cuestiona que haya incluido a un gran elenco muy diverso. Podemos ver desde Charlize Theron hasta Lupita Nyong'o, la actriz de El Diablo Viste a la Moda, Anne Hathaway. Anne Hathaway, efectivamente. De hombres podemos ver a Matt Damon como Odiseo, y también está, por ejemplo, Robert Pattinson de Cosmópolis, actor de Cosmópolis, también un gran actor que la hace ahí de villanito, ¿verdad? Tom Holland también, todos grandes actuaciones. Sin embargo, Jimmy... Todas, ha habido muchas críticas en todos los medios, por supuesto, internacionales, y muchos refieren el gran olvido, si tú quieres, de no haber incluido un actor griego.
¿verdad? Eso muchos le cuestionan por qué es una obra clásica de la época clásica, precisamente de la Grecia clásica. Estamos hablando por ahí de hace 2.500, 3.000 años, cerca de 3.000 años, cuando se produce esta obra ya clásica de este poema épico de Homero, y que también sabemos, también está la otra obra, la Ilíada. Son esos clásicos que hemos conocido de alguna forma. Si muchos no los hemos leído completo, Gaby, todos los recordamos en algunos pasajes desde la primaria, seguramente en los libros de la primaria que vimos de ciencias sociales, de historia, y en la secundaria fueron forzosos. Yo recuerdo todavía esos pasajes, Gaby, de mis libros de historia de la secundaria, casi los tengo grabados en la mente, de que los leí alguna vez, y los de la prepa, y ya no se diga pues en la universidad, ¿no? Entonces están todos estos comentarios o precisamente estas visiones de la película, de las escenas, por ejemplo, del canto de las sirenas, esta escena de no te creas todo lo que te hablan y te digan, tú no les hagas caso y amárrate a un mástil para que no te desates. Ahí están esas escenas, también las de los cíclopes, y están estas escenas, por supuesto, monumentales, precisamente de la cuando es el caballo de Troya, cuando esta ciudad que está prácticamente impenetrable, invencible, ¿verdad? Y cómo bajo una treta, ¿verdad? Un ardid, si ustedes quieren muy ingenioso, se cuelan, ¿verdad? De ahí este término del caballo troyano, de cómo meter algo que cuando es imposible, ¿verdad? Mediante una treta. Y es una incursión pues del cine de una forma épica, y Nolan precisamente aborda esta historia y le da un elenco mundial diverso, pero precisamente dentro de eso, que le han criticado mucho, ¿verdad? Pero él dice, bueno, véanla y luego después me critican. Y ya cuando uno la ve, precisamente uno acuerda, hay falta de precisiones históricas, pero uno no le puede exigir tanta precisión. Recuerden que la Odisea es una mitología, no es historia como tal. Claro. Todavía no existe la historia como tal, que la va a inventar también otro personaje de origen griego precisamente, que va a ser Heródoto, pero no está ahí todavía, y por eso la historia no se le llama, lo que estamos viendo ahí no es historia, es mitología. Se mezcla lo fantástico con lo histórico, con lo real, con lo imaginario, pero en este poema épico nos da pues la sensación de cómo fue en realidad la visión de Nolan, ¿verdad? Cómo sería experimentado si de verdad pudiéramos verlo. Entonces yo creo estas 3 horas que asistimos al cine comercial, si usted no ha ido, aproveche las vacaciones, también dése una escapada, es yo creo muy recomendable también, y usted también haga sus propias conclusiones, recordando sus propias lecturas de la escuela, lo que le decían los maestros, y sobre todo estos, cómo están interpretados, Gaby, en eso te lo comentaba, cómo están comentados ahí, diseccionados las clases morales, éticas de la época, el cómo comportarse, el cómo ser correcto, el cómo ser buena persona, el no ser un traidor, el no ser una patria, etcétera, está ahí. Y su mensaje no obstante que son ya casi 3.000 años o acercándose a este periodo, es muy actual, Gaby, lo que nos enseña en términos morales, los peligros que nos acechan, y sobre todo este viaje de cuando prometemos regresar por cualquier cosa y nos vamos de un lugar, y cómo no dejarnos engañar o atacar o perdernos, ¿verdad?, en cosas o corrompernos y no cumplir nuestros objetivos. Esa es una película, este poema es un recordatorio de eso, ¿no? De seguir los objetivos, tener o mantener o siempre mantener nuestra, ¿verdad? Todo lo que es nuestra persona, y irse por el camino recto, y también ver por los demás. Yo creo que esta es una de las cosas enseñanzas. Sí, fíjate que vi la película el sábado, sin embargo, el viernes en la noche estábamos, Omar y yo, le digo, oye, es que yo quiero ver algo que esté ahí medio relacionado con la película. Y lo más próximo, que tal vez no sea el mejor ejemplo, pero lo más próximo que en ese momento tuvimos, ese viernes en la noche, fue la película Troya, protagonizada por Brad Pitt. Entonces,
la vimos, digo, Mar ya la había visto varias veces en estos últimos meses. Yo la vi hace más de 20 años, yo ya no me acordaba. Entonces, de algunas situaciones me sirvió bastante para refrescar distintas escenas, secuencias. Sí me agradó Troya. Entonces, al día siguiente me gustó Troya, sí me gustó. Nuevamente me gustó. Recordaba que me había gustado, digo, no es la super obra de arte. En fin, el sábado fuimos a ver La Odisea. Entonces, ya ves, también a mí me sirvió mucho como para comparar escenarios, cómo era Troya en la película de Troya, cómo era Troya en La Odisea, cómo era el caballo de Troya en una película y en otra. Helena de Troya, incluso, que yo no lo cuestiono, ¿eh? A mí me parece bien lo que hizo Christopher Nolan, Lupita Nyong'o como Helena de Troya, que luego hay quienes están criticando las diferencias, pero yo creo que es su visión, su manera de adaptar esta obra de Homero. Y bueno, pues a mí La Odisea sí me gustó. Las secuencias que estuvimos, por ejemplo, viendo en las islas, lo que dices, las sirenas, cuando está también cuando van con la bruja, que digo, no les vamos a decir tanto no vamos a hacer tanto spoiler, ¿verdad? Pero todo esto me gustó mucho. En la isla donde está este gigante, las ovejas, me gustó mucho, todo me encantó. Y lo que tú decías, cómo cada una va dejando, también nos va dejando enseñanzas y que es muy actual con que tiene que ver con nuestro comportamiento, de no ser tan ávaros, egoístas, de no ser exactamente. Entonces, esto me parece que es algo que se tiene que rescatar y reconocerle a Christopher Nolan, que en cada una de estas hazañas de Odiseo con sus hombres, pues también nos va dejando muchas enseñanzas. Así es, sobre todo la cuestión de la integridad, ¿verdad? Que puede llegar a caer muy bajo, puede llegar casi a perderse, pero no pierde la esperanza, ese recuerdo que tiene una esposa, un hijo, un reinado que regresar, ¿verdad? Y que atender. Entonces siempre está presente ahí, luchar por los suyos y cómo salva esos obstáculos como hechizos, brujería, envidias, tentaciones, ¿verdad? Y que son estas enseñanzas morales de la Grecia clásica, precisamente. Volvemos a ellas y no han perdido vigencia. Usted vaya a verla y es imperdible, inolvidable. Es, yo creo, muy actual. Y si tiene oportunidad, Gaby, hay que volver a sacar los libros y son más interesantes. ¿Eh? Saquen los libros de la secundaria, de la escuela, de la prepa, o vaya a la biblioteca y pida, oiga, présteme la Ilíada. Incluso ya está por internet, busque la Ilíada o busque la Odisea y otros pasajes. Troya está basada en la Ilíada y pues obviamente la Odisea en la Odisea, ¿verdad? Entonces, así es. Sí, hay otros poemas, ver por también películas, también bastante bueno. Oye, también de Penélope, que pasan años y sigue esperando a su hombre, a Odiseo, y en la actualidad, pues que muchas mujeres también esperan a su esposo que está en los Estados Unidos, o se fue aquí o allá de viaje, de trabajo, etcétera. Digo, no en todos los casos, ¿verdad? Pero sí hay mujeres que pues son esperan así como y desesperan. Penélope, que esperan a su hombre. Oye, pues se acabó el programa, nos vemos próximo miércoles. Hasta Gracias. luego.